están? Yo soy Nati, bienvenidos a la Maya de la Tribu. El día de hoy vamos a continuar con el duelo terapéutico y para ello me va a acompañar el día de hoy mi hijo Joshua Peralta. Hola. Yeah. Sí, y la razón por la que hemos invitado a Joshua es porque él tuvo una experiencia con este tipo de duelo en terapia. Entonces dijimos, pero si este niño que está aquí ya vivió esto de la terapia full, de todo, pues vamos a hablar de su experiencia. Le preguntamos si era algo que él quería hacer, por supuesto, y él estuvo de acuerdo en compartir su experiencia. Así que la vez pasada le enfocamos mucho el duelo terapéutico a, a una pérdida, um, no necesariamente de un ser querido, sino como a un cambio de lugar de donde uno vive, cuando uno se va a otro lugar sin que el corazoncito esté 100% preparado. Entonces el día de hoy lo vamos a enfocar hacia la pérdida de un ser querido. Entonces, y cómo en terapia básicamente eso se gestiona. Dicho sea de paso, cuando él recibió terapia, lo recibió con otra terapeuta, no conmigo, porque como yo soy la mamá, ese tipo de terapia se maneja con una persona que no es familiar. Entonces empezamos. Vamos a empezar en donde lo dejamos la otra vez. En el otro episodio hablamos acerca de la fase de negación, fase de racionalización, fase de protesta, fase de miedo. Entonces, vamos a retomar aquí en la fase de miedo. Vamos a decir que esta fase básicamente es donde uno le tiene como mucho temor al futuro, de qué va a pasar, qué va a suceder ahora, qué va a ser de nuestras vidas. Ahora que no tenemos a esa persona, ahora que no vivimos en ese lugar, o ahora que ese ser ya no está, ya no es parte de nuestra vida. Entonces, ¿alguna vez te sentiste así con esta persona en particular? Bueno, yo cuando me quitaron de la casa de mis em, Progenitor. progenitores, yo tuve mucho miedo porque estaba bien, como bien dramático, porque vino muchísimo policía, carros, bomberos, de todo vino. Entonces, y fue en el medio de la noche. em, Fue traumático, tú sí, dices. dramático. Entonces yo tuve mucho miedo porque yo no sabía qué estaba pasando. Uh-huh. Mis hermanos y yo estábamos llorando y solamente nos llevaron para una guagua y nos llevaron para un sitio bien grande. Uh-huh. O sea que sí hubo una pérdida, porque fue la pérdida de tus progenitores y también la pérdida de tus amigos, de la escuela Sí, donde iba, la pérdida del lugar donde vivía, de las mascotas que tenían, sí, de la cosa que disfrutabas hacer como tu bicicleta, el four-wheeler que tenían ustedes como familia, ¿verdad? Fueron muchas pérdidas en realidad. La relación cercana que tú tenías con tu progenitor masculino. Eso también fue sí. difícil. Y también con mis amigos que yo tenía alrededor Uh-huh. de la casa, Uh-huh. porque nosotros nos pasamos mayor del tiempo jugando juntos. Perdí. Exacto. Cuando yo sentí ahí, cuando me llevaron de ese sitio, yo sentí como perdí todo. Entonces, la parte del miedo, ¿cómo tú lo describes? Repíteme lo que me estabas diciendo fuera del aire. Em, bueno, un parte del miedo es que em, cuando yo llegué Uh-huh. a la casa Uh-huh. que estoy ahora, Con nosotros. sí, contigo, em, yo, yo pensé que me iba a quedar ahí, porque ya mi hermano Jonas, el chiquito, y Jeremiah ya estaban ahí. Entonces Uh-huh. pensé, hace un momento, esa es la casa que me voy a quedar. Porque cuando ya llegó la primera casa que me mudé, solo Jeremiah y yo estábamos ahí en esa casa. Después Uh-huh. Jonas se fue para otro sitio y Maya. Pero después de esa,
nunca había Jeremiah más en todas las visitas. Eh, em, en las otras casas, digo. Entonces, pues yo llegué a la casa con mi mamá y papá. em, yo, pe- yo tenía el sentimiento que me iba a quedar en esa casa, porque ya mis hermanos estaban todos ahí. Ujú, Entonces, ese me dio tristeza, porque yo pensé que nunca iba a ir con mis progenitores ya, ujú, porque em, ya estaba todo, digamos, todos mis hermanos estaba ahí. ujú, Solo faltó Maya y ya. ujú, Entonces, y yo vi que estaban tratando de cogerme. Entonces, yo tuve una visita ahí, y me pasé jugando con Jeremiah. ujú, Entonces, yo dije que me iba a quedar en esa casa y no iba a ver a mis progenitores de nuevo. Entonces, eso me dio tristeza, em, porque yo tenía el sentimiento que nunca la iba a ver de nuevo. Y eso. ujú. Exacto. Yo pienso que tiene mucho sentido porque cuando uno recibe a un niño, nosotros como familia de acogida y como padres adoptivos, cuando uno recibe a un niño, uno a veces lo que solamente está mirando es como lo que el niño está haciendo ahora, la vida del niño ahora. Pero uno no, a veces uno no piensa en que ese niño tuvo una vida antes que uno. O sea, Exacto. uno sabe, pero uno no piensa como en el día a día de ese niño durante el tiempo que no estaba contigo, como en el caso tuyo. Uno no, o sea, al menos yo y tu papá, no, perdón, no pensábamos en tus 6 años de vida antes de nosotros. Uno solamente asumía en ese momento que, ok, como Joshua ahora, qué esperamos de Joshua en este momento, cuáles son las cosas con las que Joshua está lidiando, cuáles cosas los abruman, cuáles cosas lo entristecen. O sea, nosotros nos fijamos mucho en el ahora. Sí buscamos ayuda, recuerdo que fue una terapia que buscamos para ustedes que era conductual, porque, bueno, no voy a decir por qué, pero eh, sí recuerdo que buscamos ayuda, pero esa ayuda no se enfocaba tanto en sus emociones, No. sino como era una terapia cognitivo-conductual. Ustedes saben lo que eso se refiere, que es más en trabajar la conducta del momento. Entonces nosotros también con 3 niños y después 4 niños nos enfocamos más en otras cosas, en el hoy. Y en ese momento yo honestamente no estaba pensando en el duelo de Joshua. Yo en ese momento en el que lo que estaba pensando era, que era la super mamá, como la super heroína que lo salvó de su vida antigua. Entonces yo lo estaba viendo desde mi punto de vista, yo no lo estaba viendo desde tu punto de vista de que tú habías tenido una pérdida, de que esas personas para ti eran lo más importante. Yo Sí. solamente estaba tratando como de reconstruir tu vida, pero no estaba fijándome en, en tu pérdida, en tu duelo, en tu luto, en tu proceso, en tus fases de luto. I didn't. En em, en ese tiempo cuando yo me mudé, em, yo estaba como haciéndolo como yo hice con todas las otras familias, como yo estaba actuando como yo si fuera feliz, pero Uh-huh. yo tenía escondido muchísima tristeza, estaba molesto y estaba asustado. Estaba totado. Él sigue totado todavía. Él se refiere a que estaba asustado. Asustado. Em, entonces, yo me sentí así en ese momento, entonces yo solo traté de esconderlo, porque en ese momento yo sentí que no debería hablarlo al mundo, que eso debería ser para mí solamente, y que no debería dañarle otra vida a alguien más, por lo que yo siento. Em, pero después que yo tomé la terapia, eso, eso me ayudó bastante. Uh-huh. Yo
Ujú. Yo, em, Y vamos a ir ahí durante la terapia, vamos a hablar acerca de la fase de aceptación emocional, que es la 6, y la fase de perdón, que es la 7. Vamos a hablar de esas dos. Dale. entonces, en la terapia eso em, me ayudó mucho, Ujú, porque ellos me pasaban hablando que eso es normal, que uno se sienta esas emociones, ujú, pero uno lo tiene que expresar, porque em, uno puede dejarlo guardado y nada va a cambiar en su vida. Es una terapia que estoy tomando ahora, que cuando yo tomé esa primera terapia, yo solté, pero no todo, porque em, yo casi nunca hablé con mi mamá. Yo nunca tenía un conversation tan cercano que ujú, yo comencé a hablar de cosas que, que yo, que yo pensé que nunca había decir. ujú, Entonces la terapia en ese tiempo me ayudó, pero no suficiente. ujú, Pero en la terapia que estoy tomando ahora, ya, ya yo estoy hablando con mi mamá muchísimas cosas que nunca le he contado. ujú, Y yo le he dicho cosas que como yo me siento ujú, y eso. Pero la terapia que yo me tomé con Adriana, así se llama, ujú. em, ella me enseñó cómo soltar. Me hizo una terapia bien cool. Sí, la terapia de duelo, vamos a hablar de eso, Eso. de esa terapia donde tú pudiste decir adiós de manera terapéutica a tu progenitor, cosa que no pudiste hacer en la última visita que ustedes tuvieron porque tú no sabías que era la última visita. Eso tú no pudiste decir adiós. Entonces, en esa terapia en particular, que es como una terapia de aceptación emocional y una terapia también de perdón, tú pudiste decir adiós. ¿Cómo fue esta terapia que hicieron? Bueno, en esa terapia yo solo estaba feliz porque íbamos a bregar con fuego. El tema fue cuando ella le habló de cómo era la terapia, él al principio solo estaba contento porque iban a bregar con fuego. Ahora él te va a decir de qué se trata. Entonces yo No solo toques el estaba... micrófono. Sí, perdón. Entonces yo solo estaba feliz porque íbamos, digamos, jugar con el fuego. Entonces, Una entonces, llama y un efecto, uno de esos efectos. Fuego. de las explosiones que a mami no le gusta es ese. Entonces, em, pasaron la terapia, me dijeron, vamos a la terapia en ese momento. Entonces, yo tan feliz, pasó la terapia. Y yo dije, por fin, el día que llegó, me pusieron que me escriba en lo que yo siento, em, de todo lo que yo tengo escondido, y prometió que no lo iba a ver. Entonces, fue así. Entonces, nosotros fuimos para el frente, lo puso en una cosa, como un cosa de metal, como un vaso de metal, em, y puse papel ahí adentro y le tiré el fósforo, o el lighter, se me olvidó qué era. Em, pero en ese momento, pero antes yo pensé que solo era de ilusión, que iba solo a encender algo. Em, pero cuando yo lo hice, yo sentía relief, como yo pensé que Un alivio. un alivio. Yo pensé que todo ese bloque que yo tenía de espalda ya soltó. De ese bloque. Block. Ok. Si él sentía como un peso. El Él peso. tenía como un peso encima y él siente como que se alivió de ese peso, como que se liberó. So, en esa carta no tiene que decir detalle, no diga detalle de lo que escribiste, pero tú básicamente eh, hiciste lo que tú te hubiera gustado hacer si tuviera la oportunidad de tener a tu progenitor enfrente, ¿verdad? Exacto. Entonces cuando tú hiciste eso y después le tiraste fuego, entonces tú sentiste como que si tú de verdad lo hiciste, ¿verdad? Como que si lo hiciste en vida real, solo que fue terapéutica. Entonces ahí fue cuando sentiste como que te quitaste un peso de encima Sí, y como que hubo un antes y un después, ¿verdad? sí. Sí. Entonces, durante esa terapia, ese tipo de terapia se hace, es una terapia de cierre. Por eso ella
Cuando tú hiciste esa terapia, ya estaban casi al final Esa sección. de esas secciones. Porque después de esas secciones, cuando alcanzamos ciertos objetivos, entonces nos fuimos a otros objetivos. Pero ya ese casi fue el cierre. Es una terapia de cierre, entonces esa terapia de cierre incluye el perdón. Esa terapia de cierre también incluye una fase de gratitud. ¿Hay algo que tú hayas mencionado ese día o en esas terapias más o menos por lo que tú estabas agradecido? Porque esas terapias generalmente incluyen eso. Solo quiero saber si ella no lo hizo, está bien, fue porque ella no lo consideró importante, pero yo quiero saber si tú la pudiste hacer. Bueno, antes que le llego a ese tema, em, en ese momento cuando prendí la cosa en candela, Dale. Quiero hablar de fuego todavía, dale. ¿verdad? Pero fuego, mira, es cosa más peligrosa, digamos, en el mundo. Entonces, em, el, yo, yo, yo estaba bien feliz porque estaba hablando con fuego. O sea, eso es lo que me más gustó en ese tiempo. Em, entonces, cuando uno hace eso, ustedes tal vez va a pensar que el televisión va a ser el fuego, pero no solamente el fuego no te va a hacer nada, es el alivio de que uno siente cuando uno quema ese papel, que uno ve que se va en ashes, que se va en cenizas y como se fue ya, como todas las emociones ya se fueron. Wow. Ujú. Después de eso pasó el tiempo. Yo todavía no estaba, como yo no estaba en el tiempo para perdonarlos. Em, Ujú. pero pasó el tiempo. Yo aprendí más de Dios. Y llegó un mensaje que estaba diciendo que uno tiene que perdonar porque como Dios no perdonó de nuestros pecados, tenemos que hacerlo igual con la persona que nos hizo daño. Em, Porque nosotros le hacemos daño a Dios a cada rato. Ujú. Uno tal vez no sienta que hizo algo malo, pero em, en realidad lo hicimos. Entonces, en ese momento yo pensé que debería perdonarlo y en esa misma noche le pedí a Dios que me ayude a perdonarlo porque yo no sentí que yo estaba listo. Pero después, a poco, yo fui perdonándolo y me dio gratitud porque ahora estoy viviendo en una casa mejor. De todas las cosas que me pasaron en esa otra casa, ya no están. em, Estoy teniendo una vida más feliz con reglas que me ayudan en la vida. Algunas cosas que no me gustan porque el food track yo lo quiero, pero eso es un peligro. em, y si mi padre no siente que estoy listo para eso, eso está bien. Yo puedo tener otras cosas que yo disfruto, como ¿Cómo leer. viajar a Georgia? Ese Georgia, mira, me gusta, pero el frío no lo aguanto. Estamos en Georgia, señor, en este momento. Me gusta Georgia, pero es como en la temperatura es como si si estábamos en la Antártica. Sí, no vinimos como preparados con los abrigos que necesitábamos. A pesar de que yo le dije, empaquen abrigo, que va a hacer mucho frío, empaquen. Pero miren, la verdad es que saliéndonos un poquito del tema, aprovechando que estamos aquí Georgia. en Georgia, nosotros, incluso yo, que, o sea, tengo mucho tipo de abrigo y mi esposo también, vine con muchísimas cosas y ni siquiera yo estaba, por ahí están los otros. Ni Una bomba siquiera yo explotó. estaba totalmente preparada para el frío tan pen que hace aquí, señora. Miren, esto yo lo tengo puesto y esto es lo único como que me ha ayudado. Yo salí ahorita con este jaque y me ha ayudado mucho. Pero hay un abrigo que yo me llevé para allá, para la nieve, para el norte, que ese era el que yo tenía puesto. Y ni ese me ayudó. Esto es lo único que me ayudó. Esto es un frío tremendo que hace para acá. Pero vivimos la experiencia de la fogata ahí afuera. Hicimos marvaviscos. Fueron por ahí para los montes, para el forest. Con la bicicleta. Con la bicicleta a explorar. Y ok, hace mucho frío, pero it was pretty cool. Mira, Fue bien cuando, chulo. cuando yo me metí para ese monte, yo pensé como, en realidad, en esos momentos yo sentí que estaba perdido. Porque yo miro alrededor,
y solo veo árboles, hojas y cosas para allá atrás que parecen lobo Mm, o oso. sí. Entonces, vamos otra vez, ya eso es otro podcast que le vamos a, bueno, podcast no, le vamos a hacer un blog Blog, acerca de cómo ha sido nuestro viaje aquí en Florida. Eso es lo que, en Florida Florida o no, Georgia. en Georgia. Eso es lo que sigue, eso es lo que sigue. Y aprovecho, y les tengo que decir, antes de entrar en la última fase del duelo terapéutico, les tengo que decir am, que nosotros, que este ya es el último podcast de esta temporada. ¿Ok? Este ya es el podcast número 9, es el último podcast. Y de ahora en adelante, es el número 2, eso fue lo que dije, ¿no? Ok, este es el podcast número 12 de nuestra primera temporada. Entonces, después de esto, después de este episodio número 12, vamos a comenzar a hacerles blogs. Y en esos blogs, el primer blog va a ser acerca de nuestro viaje a Georgia. Y nada, estamos bien emocionados de lo que vivimos hoy, de lo que vivimos ayer, de lo que vamos a hacer mañana. No ha sido en realidad un viaje súper largo, pero en realidad pudimos hacer muchas cosas. Entonces, vamos, ¿hay algo que quieras decir? No, Que ibas a decir algo y justamente yo dije algo y siento que te interrumpí. Dios me va a ayudar ahorita, se me olvidó. Ok. Entonces, hablamos de la fase de gratitud, ¿verdad? En la que ya tú estás Sí. agradecido porque, ok, pasaste la página. Entonces, la última fase del duelo terapéutico es la fase de nuevos apegos. Tú sabes, como de bonding. Sí. Like new bonding, nuevo, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la otra manera de decir eso en español? Unidos. Sí, como de nuevos, eso, como de nuevos apegos, de nuevas relaciones, de nuevas, sí, nuevas cosas. Entonces, eso es algo. Yo voy a comenzar esa parte, porque yo pienso que am, la relación de nosotros como que ha mejorado mucho, se ha vuelto bien cercana. Porque algo de lo que yo creo que yo hablé en uno de los podcasts es que la relación, cuando es con hijos adoptivos, la relación se tiene que construir. Aunque los niños sean muy pequeños, como en el caso tuyo, que tú eras chiquito cuando viniste con nosotros. Pero igual, de igual forma, como ya hay todo un historial eh, con los progenitores o con las figuras paternas antes de venir con nosotros. Es normal que uno tenga como que construir todo desde cero. En el caso de nosotros, construir eso no tomó mucho tiempo, porque tú tenías tus propias murallas, tú sabes, como que tenías tus Ujú. propios walls, en donde decía, en donde estabas como un poco confundido en el sentido, no confundido, sino en el que estabas como con sentimientos encontrados, de que si nos aceptabas a nosotros dos como tus padres en 100%, sentía que estabas traicionando a, a tus progenitores. Pero Ujú. por otro lado, no aceptarnos a nosotros 100% te hacía sentir sentimientos de culpa porque tú decías, ellos son los que están conmigo, ellos son los que se han quedado conmigo. Entonces ellos se merecen que yo le doy la oportunidad de ser mis papás. ¿Verdad? Entonces, estabas así en esa fase, al mismo tiempo tu papá estaba súper ocupado trabajando todo el tiempo para nosotros y yo estaba súper ocupada tratando de ser la mejor mamá que yo pudiera ser para ustedes. Y en todo eso también tú siempre supiste muy bien enmascarar tu dolor. Y yo me siento muy mal por no haber visto tu dolor. Eh, Digo esto por la última fase en la que a uno se le hace difícil desarrollar nuevos apegos. Yo sé que este podcast ha sido muy dedicado a tu punto de vista, de, o sea, más bien a tu experiencia con esto del duelo. Entonces, yo sé que para ti fue difícil desarrollar un apego como definitivo con nosotros. Y mucho de esas cosas que tú viviste
yo me siento mal y confieso públicamente que yo no estuve consciente de eso, porque desafortunadamente uno está enfocado en otras cosas. Uno está enfocado en el día a día, en que son 4 muchachos sobreviven, mantenerlos vivos hasta el día siguiente, en que vayan a la escuela, en que tengan comida, tú sabes. Entonces yo espero que la gente que están ahí mirando y que tengan eh, una relación parecida a la relación que nosotros tenemos con Joshua, que sea ustedes sean abuelos, que sean los tutores, que sea un tío criando a un sobrino o cual sea que sea la situación de ustedes, que puedan ver en el reflejo de Joshua y en el reflejo mío eh, cómo nosotros, ok, tenemos que ocuparnos de todas esas cosas básicas y un poquito más que nosotros nos hemos enfocado, pero que también veamos el dolor del niño, que también nosotros podamos ver la pérdida, que no veamos solamente como que los rescatamos de 2 personas que no lo cuidaban bien, sino que también veamos la otra parte, la otra cara de la moneda, en la que esa persona eh, en, en muchas ocasiones también eh, tuvieron buenos momentos con él, con Joshua, y viceversa. Joshua tuvo muy buenos momentos con ellos. Entonces, no sé si me estoy explicando con esto que estoy diciendo. No sé si me explico bien, pero a lo que me refiero es que hay muchas cosas que Joshua estaba sintiendo durante muchos años de las que yo no estaba consciente, y era mi trabajo estar consciente de eso. Era mi trabajo saber cómo es su mamá. Entonces, en el caso de ustedes, traten de estar lo más cerca posible de sus hijos y de alguna manera saber. O sea, entiendo que todo esto es un proceso, que es una construcción, que es un proceso, que no todo tú lo sabes de la noche a la mañana, pero mientras más conocimiento uno tiene y mientras más sensibilidad, mientras más conciencia uno tiene acerca de lo que puede estar pasando un niño, es mejor, porque uno entonces sabe cómo abordarlo. Entonces ahora estamos en la fase del apego, en la que ya este muchacho, ¿qué le digo? Ya para nosotros fue difícil desarrollar una relación como la que tenemos ahora. No le voy a mentir, por muchas razones. Um, no sé si compartirla con ustedes porque eso se sale un poquito del cosa, pero es solamente para hablar de la fase del apego. Antes de eso, si tu hijo, si eres foster parent, solo vaya al hijo que estás cuidando y pregúntale si se siente bien. Tal vez te va a decir que no al principio, pero mejor como trata de ponerlo a un lado al hijo y solo habla con él, dile cómo tú te sientes y déjalo que si él quiere decir algo, que exprese. Em, y hasta que si eres padre biológica del niño, em, pon- ponle atención al niño, no trata de ser el padre perfecto, porque eso no le va a ayudar. Tienes que ser tú mismo y ah, hablar con el hijo em, de, de cómo él se siente. Si él siente em, que no quiere estar en la casa, o si quiere estar en la casa, o sus emociones que está pasando en la escuela, Uh-huh. o con otra relación. Y eso. Okay, sí, bueno, eso ya, sí, uno siempre tener mucha paciencia sabiendo que esta relación de padre e hijo, cuando no es tu hijo biológico, cuando es tu hijo adoptado, cuando es tu sobrino, cuando es tu nieto, es diferente, es algo que hay que construir. La confianza es algo que hay que construir. Yo entiendo que, en, que en muchas ocasiones tal vez no tuve tiempo exclusivo solo para Joshua. Aún así, también entiendo que en ese momento tal vez ninguno de los dos estábamos preparados para tener una relación cercana. Porque todavía él estaba bien amurallado y porque yo estaba muy ocupada, que no debía haberlo estado, pero estaba muy ocupada siempre con miles de cosas. También está el hecho de que el corazón de Joshua no se había sanado completamente, porque Joshua
siempre ha tenido una muy buena relación con su papá, con mi esposo, porque él ya trae eso de sus progenitores, que él siempre tuvo una mejor relación con su figura masculina que con su figura femenina. Entonces eso entre nosotros dos como que hizo que fuéramos un poco más distantes, como que durara más el tiempo para acercarnos. Con su papá es diferente, con su papá él siempre fue más cercano. Ellos siempre estaban haciendo cosas juntas, a su papá él lo abrazó antes que a mí. Eh, Y nos con su dábamos papá paliza. se daban estos dos palizas, se iban a la lucha, arreglaban los carros juntos, su papá con su papá él aprendió a cortar la grama, tantas cosas. Yo también lo enseñé en muchas cosas, pero que la relación con su papá siempre fue más cercana que conmigo. Ahora están ahí más o menos un poquito equilibradas, pero yo sé que su papá es su favorito. Anyways, whatever. El punto es, el punto es que pienso que en este momento tenemos una relación más cercana en la que ya él se siente más libre de hablar conmigo, en la que yo le presto más atención, eh, en la que estoy más interesada de su cosa, de saber cómo piensa, cómo siente, en la que saco tiempo intencional para pasar solo con él. Eh, ¿Qué otra cosa? Y nada, estamos en esa fase de apego nosotros y es algo que todavía estamos construyendo, no hemos terminado de construir nuestra relación de apego, eh, pero pienso que vamos por buen camino. Em, Otra cosa, bueno, vamos para atrás. Em, en la parte que estábamos diciendo que para soltar y las emociones, uno no puede pensar que ese momento que ese papel se quema, ya, ya todo va a estar normal. Porque, ok, se quemó ese papel ese día, pero todavía dura tiempo, hasta años, Ujú. para que uno se recupere. Yes. Porque eso solo es That is a para great point. soltar una carga. Pero Ujú, no es como, em, l- como soltaste todo. ujú. Porque todavía vas a tener más cosas en tu baúl. Yes. Y es una muy buena manera de describirlo porque cada vez que nosotros hablamos, tú y yo, tú me dices cosas nuevas, cosas diferentes. O yo siento que tu baúl todavía tiene muchas cosas que agregar. Y cuando yo pienso que ya conozco, que tengo como todas las piezas de rompecabezas, entonces tú me das más piezas. Y yo digo, oh, con razón esto y con razón aquello y con razón lo otro. Porque mira, por ejemplo, y ya casi vamos a terminar, pero esto lo tengo que mencionar. Por ejemplo, Joshua hace ya más de un año que está, bueno, como un año más o menos que tiene una idea bien fija de los four-wheeler. Que los four-wheeler y yo, pero ¿y este muchacho con esta idea de los four-wheeler? O sea, yo entiendo que él quiera, él es bien deportivo, él es bien esto, bien lo otro. Aún así, yo no entendía por qué él estaba tan empecinado en eso del four-wheeler. Hasta que hace muy poco yo lo escuché con una conversación con alguien, no voy a decir quién, ah, donde él habló de esto de los four-wheeler y cómo en su infancia, en la casa de sus progenitores, él tenía un four-wheeler y de hecho él lo manejaba o sea, con menos de 6 años y de hecho los arreglaba. Entonces, estos de four-wheeler en este momento, en esa etapa de su vida, todavía son uno de esos, ¿cómo fue que tú lo Recuerdos. llamaste? Hace Em, un momento, recuerdos, son uno de esos recuerdos y son uno de esas piezas de rompecabezas del baúl de él. Entonces yo me quedé como, oh, pero con razón, es que es parte de su memoria sensorial, es que también es parte de todo su etapa de duelo, de que, ok, como eso fue significativo en esa etapa de su vida, eh, tener un folgurer en este momento es como va a ser algo como que lo va a confortar de alguna manera, como que lo va a conectar con su pasado. Y eso yo lo uní hace poco, hace unos días, mira que ni te lo hubiera dicho, porque eso yo lo uní hace poco, como it makes sense to me, como te está haciendo sentido a ti también ahora, te está haciendo sentido. El otro día cuando te escuché hablar con la persona que tú sabes, que ustedes estaban hablando de eso, yo dije, oh my God, everything makes sense now.
Porque que tú estás tratando de traer una cosa de tu pasado a tu presente. Y por eso es que tú lo quieres tanto y ni siquiera tú, mira, lo sabías. Em, bueno, una cosa que yo quiero es que a mí me gusta cualquier cosa que se mueve o, Sí, o que se tiene que hacer con... Lo que me gusta a mí es mecánico, electricidad, bomba de agua y ingeniería. Esas cosas me encanta y me encanta cualquier cosa que mueve en gasolina. La cosa de batería no me importa. Pero la que mueve gasolina, porque las cosas que tiene gasolina son tanto mecánicos que no tiene sentido cómo funciona. el ingeniero hablando. El ingeniero, hay que poner una de las cosas que ponen en los blogs, de lo que hay muchos números, eso hay que poner. Ok, entonces vamos a terminar. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo tenemos grabando? Ya vamos a... Ok, Vamos a ya tomar. vamos a terminar el podcast aquí para que no le quede el sabor de que estos podcasts siempre son súper kilométricos, Para que no se señores. duerman. No se quejen que los últimos 2 podcasts se los he hecho y más o menos cortos. Entonces, nada, señores, vamos a comenzar el podcast, la temporada número 2 en febrero. No le vamos a decir fecha todavía porque queremos darle duro y tendido a los vlogs. Pero en realidad nos gusta mucho este formato de los podcasts y Hey, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora en que nos están viendo. Ahora sí. Bye. bye.